Cuando el paciente o una persona recibe medicación, siempre, aparte del beneficio que esperamos, siempre hay riesgos. Riesgos inherentes que pueden ser inevitables, como las reacciones adversas, y riesgos que pueden ser evitables, como los errores de medicación. Vamos a hablar del sistema de medicación y qué alternativas de mejora podemos implementar en él. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a describir qué es el sistema de medicación y cuáles son los puntos que lo conforman, qué es morbilidad farmacoterapéutica y cómo la determinamos, las causas y los factores contribuyentes de error y las estrategias de mejora. Bueno, el sistema de medicación es el conjunto de procesos interrelacionados cuyo objetivo común es la utilización de los medicamentos de forma segura, efectiva, apropiada y eficiente. En pocas palabras, para conseguir las 6 Cs. Bueno, las 6 Cs, según la acción esencial número 3, es el paciente correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta, la vía de administración, el horario y el registro. Yo sé que hay hospitales como el mío que tienen hasta 10 correctos, pero bueno, ya con estos 6 correctos, que son los que nos marca el Consejo General de Salubridad, ya con esos, ¿no? Tenemos que ver que se cumplan. Bueno, ¿qué elementos conforman el sistema de utilización de los medicamentos? Inicialmente se iniciaron con 4 procesos. Aquí en México todavía utilizamos 6 procesos, pero ya en otros países recomiendan 7 procesos. Con esto nos referimos a la selección y gestión del medicamento, desde la conformación del COFAT, que es el Comité de Farmacia y Terapéutica, el catálogo de medicamentos. En el almacenamiento nos referimos tanto el que se da en la farmacia como el que se da en los stocks o en las salas de hospitalización, la prescripción que la hace el área médica, que acuérdense que tiene que ser, como dice la OMS, una prescripción P, o sea, personalizada. La validación farmacéutica, que aquí en México algunos hospitales lo hacen, otros no, incluso aquí en el GEA sí se hace, hay farmacéuticos aquí. La preparación y la dispensación del medicamento, bueno, la dispensación por parte de la farmacia y la preparación a veces por industria privada o por ustedes, por enfermería. Administración, que bueno, es un proceso generalmente que lo lleva a cabo la enfermera. Algunos medicamentos los administran los médicos también. Y el seguimiento, tanto de la farmacoterapia como del paciente, y obviamente una retroalimentación del seguimiento. Bueno, ¿qué es morbilidad farmacoterapéutica? Con morbilidad farmacoterapéutica nos referimos al efecto clínico nulo, negativo o subóptimo de la medicación. Y hay varios elementos que la conforman. Dentro de los elementos que la conforman, como ya les había comentado al principio de la plática, tenemos los inevitables, como las reacciones adversas, los efectos colaterales o los efectos secundarios, que no son lo mismo, y los errores de medicación, los problemas relacionados con los medicamentos y los eventos adversos. Vamos a tratar de armonizar un poquito los conceptos porque todavía no nos ponemos de acuerdo. No hay una nomenclatura que se utilice a nivel internacional, aunque sí hay algunas recomendaciones y algunos consensos que se han llevado a cabo, pero bueno, para saber de qué hablamos, creo que sí es importante que veamos la distinción entre una y otra, ¿no? Aquí, si se fijan, les puse en negrillas lo que tenemos que tomar en cuenta. Un incidente relacionado con los medicamentos o un evento adverso o un acontecimiento adverso, no una reacción adversa. Es el término que engloba todos los accidentes, los problemas, sucesos inesperados o no deseados que se producen por error o no, como les dije, pueden ser inevitables durante los procesos de utilización de los medicamentos y pueden dañar o no pueden dañar al paciente. Lo que tienen que fijarse es que son todos los accidentes que incluyen medicamentos. Un acontecimiento adverso. Bueno, ahí ya hablamos de un daño grave o leve. Si se fijan es la diferencia con el anterior, ¿no? Por el uso terapéutico, incluyendo también la falta de uso de este, y pueden ser prevenibles o no prevenibles. Dentro de los prevenibles tenemos aquellos causados por errores de medicación y los no prevenibles, aquellos que se producen a pesar de que el uso es apropiado y pueden o no causar daño y corresponden a las reacciones adversas. Bueno, ahí sí hay daño, más bien. ¿Qué es una reacción adversa? Bueno, es un efecto perjudicial no deseado que se presenta después de la administración de un medicamento a dosis normalmente utilizadas. Esto deben de tomarlo muy en cuenta, porque son dosis utilizadas. Si tenemos una sobredosificación, entonces ya no es una reacción adversa, es un error de medicación. Para la profilaxis, diagnóstico, tratamiento o con el fin de modificar una función biológica. Todo esto se habla de la norma 220, que es
ya obligatoria y que también hay responsabilidades que recaen directamente en la enfermera. Porque antes tradicionalmente se decía que era cuestión de la rama médica, pero no. Ahora también ya la ley contempla a la enfermera como una notificadora de reacciones adversas. Bueno, un error de medicación, que este sí es totalmente evitable y es el que nos ocupa más el día de hoy, que es cualquier incidente prevenible que puede causar daño o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos cuando están bajo el control de profesionales sanitarios o del paciente. Y bueno, puede incluir fallos en toda la cadena del medicamento que ya habíamos platicado anteriormente, desde la prescripción, la comunicación, el etiquetado, el envasado, denominación, preparación, dispensación, distribución, administración, educación, seguimiento y utilización de los medicamentos. Bueno, un problema relacionado con los medicamentos. Es una experiencia indeseable y el paciente debe experimentar un síntoma o una enfermedad. Y esta patología debe tener relación identificada o sospechada con la farmacoterapia. Bueno, ¿qué relación tienen los acontecimientos adversos, las reacciones adversas y los errores de medicación? Si se fijan, todos confluyen en que hay unos que causan daño y otros que no tienen daño, ¿no? Y tenemos aquí los efectos y las causas. Por ejemplo, un error de medicación banal puede ser a lo mejor que adelanto o atraso el horario de administración de un medicamento. A veces no es tan gravoso, a menos que se trate de antibióticos, porque acuérdense que hay algo que se llama concentración mínima inhibitoria, y si entonces yo no me adapto a los horarios, entonces puedo causar resistencias bacterianas, ¿no? Pero a lo mejor no pasa nada y a lo mejor se queda en un error banal y no causó daño, pero sí es prevenible. Un error, un acontecimiento adverso potencial, por ejemplo, podría ser que me doy cuenta antes de tiempo de administrar el medicamento equivocado, ¿no? Y aún así hay que contabilizarlo, porque es un error a lo mejor del sistema. Pero bueno, si no conocemos los errores, ¿cómo vamos a proponer soluciones? Ahora, los errores con daño, que son como un poco más de cuidado y con muchas implicaciones legales, que son las reacciones adversas. Estas, como ya vimos, son inevitables y son un riesgo inherente a la medicación. Aunque sí es importante que hagamos la aclaración de que no debemos confundirlas con los efectos colaterales y los efectos secundarios. A mí me gusta ponerles ejemplos porque es como un poco más práctico, ¿no? Por ejemplo, si el paciente es alérgico a las penicilinas, digamos que tiene ahí en su expediente que el paciente desarrolló un rash hace tiempo por ampicilina. Y entonces el médico prescribe cefalotina, que es una reacción adversa, bueno, y el paciente presenta después un choque anafiláctico, ¿no? U otro rash. Entonces, ¿ahí qué es? ¿Una reacción adversa o un error de medicación? Cuando está indicado que el paciente ya tiene antecedentes de alergia a las penicilinas, es un error de medicación, porque generalmente las cefalosporinas y las penicilinas comparten el anillo beta-lactámico, ¿no? Y generalmente hay alergia cruzada. Entonces, ojo, a veces hay una delgada línea entre un error de medicación y una reacción adversa, y eso es lo que tenemos que tener muy en claro. Por ejemplo, si el paciente desarrolla síndrome del hombre rojo después de la administración de vancomicina, pero se la pasamos en 20 minutos, ¿qué es? ¿Un error de medicación o una reacción adversa? Un error de medicación, porque la vancomicina se pasa mínimo a 60 minutos. Entonces les digo que por eso me gusta ponernos un poco de acuerdo y por eso a veces puede ser reacción adversa o puede ser error de medicación. Bueno, ¿qué causas y qué factores contribuyen a que se presenten los errores? Que es en lo que nos vamos a basar hoy porque es lo evitable. Bueno, las causas son problemas de interpretación de las prescripciones, ya sea que confundamos el medicamento, que confundamos al paciente, ¿no? Ahí es donde entran las metas internacionales también. Confusión en el nombre y apellidos de los pacientes, pues bueno, viene siendo un problema de identificación. Confusión en los nombres de los medicamentos, problemas de etiquetado, envasado o diseño. ¿Cuántas veces hemos visto medicamentos que se parecen muchísimo, que son los medicamentos LASA? Y a veces también, aparte de que el nombre se parece, a veces también la presentación, que son isoaparentes, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer si nosotros vemos en sala una ranitidina que se parece a una adrenalina?
pues reportar a la farmacia, ¿no? Para que le pongan ahí algún distintivo de color, alguna alerta visual o algo que nos haga distinguir una cosa de otra, ¿no? A lo mejor pedir que nos compren otra marca para evitar confusiones. Bueno, también problemas en los equipos y dispositivos médicos, ya sea de dispensación, de preparación o de administración. A veces las bombas, por ejemplo, no están calibradas, ¿no? Entonces ahí sería un problema de tecnovigilancia. Y factores humanos, a lo mejor inexperiencia del personal, a lo mejor no conocen al paciente o no conocen el medicamento, ¿no? Y más sobre todo cuando son de alto riesgo. Bueno, ¿qué factores contribuyen a que nosotros podamos caer en un error de medicación? Falta de normalización de procedimientos. Por eso ya, por ejemplo, los medicamentos de alto riesgo, ¿no? Seguramente en su hospital ya han implementado algunas acciones, ¿no? La doble verificación, a lo mejor la alerta visual, pero pues si nadie nos avisa y no normatizamos nada, pues va a ser muy fácil, ¿no? Que caigamos en error. Bueno, los sistemas de información o comunicación deficientes, que ahí viene siendo la meta internacional número 2. La rotura de stock o desabastecimiento de algún medicamento. Los sistemas de preparación o dispensación de medicamentos deficientes, algunos igual personal a lo mejor inexperto o que no conoce al paciente, la patología o el medicamento, falta de información sobre los pacientes o sobre los medicamentos, la falta de programa de asistencia para pacientes ambulatorios. ¿Cuántas veces no explicamos al paciente, no nos tomamos la delicadeza de explicar bien al paciente cómo se va a tomar el tratamiento, ¿no? Y a veces da risa, pero sí es común ver que a veces no se administran bien el medicamento, ¿no? Y eso también contribuye a los errores. Algunas situaciones de emergencia también, factores ambientales, a lo mejor hay mucho ruido o hay poco espacio o mucha gente, ¿no? La inercia del sistema, entre otros. Bueno, medicamentos de alto riesgo. Muchos, no todos los que están aquí, si se fijan, les estoy escribiendo más de los que vienen tanto en los que recomienda el Consejo y los que recomienda pues, las metas internacionales y las acciones esenciales de seguridad en el paciente. Pero les puse esta tabla porque me parece bien interesante. Hay muchos medicamentos, sí contempla algunos, por ejemplo, como los electrolitos concentrados, los citostáticos, ¿no? Los radiofármacos, pero esos no son todos los medicamentos de alto riesgo. Y quise ponerles esta tabla porque hay muchos medicamentos que se encuentran aquí que ustedes ocupan en la terapia intensiva, de hecho, la mayoría, ¿no? Por ejemplo, ya ven que en las normas no viene nada de la adrenalina, entonces, ¿por qué no poner a los agentes adrenérgicos? O los anestésicos generales, ¿no tienen propofol en su sala? Algunos niños sedados. O agentes inotrópicos también, ¿no? Agentes de contraste, bueno, esos casi no los ocupan, pero los quise poner aquí también, porque son medicamentos que tienen estrecho margen terapéutico. Los antidiabéticos orales, también los bloqueadores neuromusculares. La mayoría de los niños están sedados y bloqueados, ¿no? Tienen becuronio, rocuronio, pancuronio, el que sea, ¿no? Algunas especialidades con liposomas, por ejemplo, la anfotericina liposomal, la mayoría se utiliza ya, ¿no? Por las resistencias y otras cosas que han surgido también de reacciones adversas, porque es muy fácil que presente reacciones alérgicas a este medicamento. Los inhibidores de la glicoproteína, medicamentos vía epidural o intratecal, bueno, esos casi no, pero los opiáceos sí, los sedantes intravenosos sí. La mayoría tiene benzodiazepinas. Los sedantes orales en niños como el hidrato de cloral, por ejemplo, se utiliza más en procedimientos ambulatorios como odontología. Las soluciones cardioplégicas como el custodiol, la glucosa hipertónica, las soluciones para diálisis, la nutrición parenteral también es un medicamento de alto riesgo. Y los agentes trombolíticos o fibrinolíticos que también son muy utilizados en las terapias, ¿no? Entonces, por eso les puse esta tabla, porque considero que está un poquito más completa que la que nos marca obligatorio, pero eso no quiere decir que incumplamos con las leyes, sino que veamos también otros riesgos que tenemos ahí que a lo mejor no hemos visualizado. Bueno, ya pasó un error de medicación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues bueno, tenemos que analizar qué sucedió, describiendo el error y sus consecuencias y asignar una categoría de gravedad. Las categorías de gravedad de los errores de medicación, como les dije, no están estandarizadas, pero bueno, manejan generalmente de la categoría A a la I, ahí con sus diferentes aristas. Determinar qué tipo y proceso estuvo implicado en el error, ¿no? ¿Cómo vamos a aprender del error si no lo analizamos? Identificar obviamente las causas inmediatas
Y identificar los factores contribuyentes, que bueno, no es más que ver los fallos del sistema. ¿Qué estrategias de mejora podemos hacer para mejorar o disminuir el riesgo de los errores? Bueno, dentro de las estrategias de mejora de calidad y seguridad de los medicamentos, podemos irnos por varias aristas, ¿no? Desde la gestión y organización, ¿cómo se les ocurre o qué podemos hacer ahí? Pues crear, ¿no? Crear una gestión de calidad y riesgos, nombrar un agente de calidad, acreditar los servicios de hospitalización, ¿no? También podría ser. Dentro de la política y normativa, bueno, también hay cosas que podemos hacer, por ejemplo, actualizarnos, conocer las tendencias nacionales e internacionales que hay en cuestión de seguridad de medicamentos. Seguramente en otro lugar del mundo ya sucedió y para qué arriesgarnos a ser parte de las estadísticas. Conocer los organismos y las acciones que se pueden implementar y podemos incluso hasta hacer alianzas de cooperación. Hay otros países que van muchísimo más adelantados que nosotros y generalmente brindan ayuda si uno se las pide. A veces nada más es falta de buscar información. El factor tecnológico, bueno, a eso me refiero con informatizar los sistemas, ¿no? Que ya muchos ya estamos en transición. Mientras lo sigamos haciendo en papel, tenemos ahí más riesgos, ¿no? Que beneficios. Por ejemplo, lo que se puede ahí implementar en el factor tecnológico es la prescripción electrónica, ¿no? Que generalmente ya incluso viene hasta con identificadores de medicamentos LASA, con alertas de dosis o de interacciones medicamentosas. La normalización tanto de clínica como de terapéutica. Los protocolos, ¿no? De actuación, la guía farmacoterapéutica, que muy pocos hospitales aquí lo tienen, que sí tienen catálogo, pero no tenemos guía. Del factor clínico, bueno, hay alertas que podemos, por ejemplo, con pacientes renales o cardiópatas, que también tenemos que tener muy en cuenta. El factor humano, pues bueno, actualización del conocimiento y también de los errores de medicación que podemos tener ahí. Investigación y evaluación, pues de los errores que ya pasaron, ¿no? Eso también nos va a ayudar muchísimo. Bueno, ¿y qué prácticas de seguridad se recomiendan? Bueno, para empezar, crear una cultura de seguridad. Eso puede sonar muy fácil, pero yo creo que es de las cosas más complicadas porque tenemos que tener mucho apoyo de la dirección, ¿no? Y apoyo entre nosotros mismos porque muchas veces un error es punitivo, ¿no? Y nadie quiere hablar de eso por lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a aprender de los errores si no sabemos qué pasa? Armonizar las necesidades asistenciales con la capacidad de provisión de servicios. Facilitar la transferencia de información y la comunicación clara y aumentar la seguridad en la utilización de los medicamentos. A lo mejor nosotros, como ya les había comentado hace rato, vemos un medicamento isoaparente, pero no lo reportamos a nadie y resulta que el paciente entra en paro y se le pone un medicamento en lugar de otro porque no tomamos las precauciones necesarias, ¿no? O a lo mejor vimos que tal medicamento está presentando un precipitado o tal marca está presentando algún problema o la bomba que no sirve y si no lo reportamos, pues igual nos estamos exponiendo a un riesgo. Bueno, ¿cuáles son las características de una cultura de seguridad? Para empezar, una muy importante, por eso la puse en primer lugar, los profesionales reconocen la existencia del riesgo y asumen constantemente su responsabilidad para tratar de reducirlo. Los errores se consideran como oportunidades de mejora y su comunicación se valora positivamente, no punitivamente. Y existe un ambiente no punitivo en que los profesionales no tienen miedo a notificar los errores. Incluso hay autores que hasta dicen que hay que promoverla o hay que dar algún premio o recompensa, ¿no? Por la notificación. También mantenemos una comunicación clara y abierta con los demás para garantizar la confidencialidad de la información. Disponemos de mecanismos específicos para notificar y aprender los errores. Por eso es necesario que se protocolice y que se normalice todo. Se encuentran establecidos mecanismos para comunicar a los pacientes e indemnizar los daños que se pueden producir. ¿Por qué esperarnos a que ocurra una demanda? Hasta más confianza le daría al paciente. Hay un compromiso de la dirección y se dispone de los medios y la infraestructura para llevar a cabo y actualizar los programas de mejora de la seguridad. Una de las acciones que ya habíamos visto anteriormente era, desde la gestión, hacer un comité multidisciplinario de seguridad del uso de los medicamentos. ¿Y qué podemos hacer ahí? Pues sensibilizar y formar personal sanitario de la trascendencia clínica de los errores de medicación y su responsabilidad para prevenirlos. Promover un ambiente no punitivo, otra vez, el que incentive la comunicación de errores, establecer un programa de notificación y análisis
sobre todo del análisis del incidente que permite identificar los fallos o los puntos débiles, analizar los errores que se producen con la perspectiva del sistema para identificar las causas de los mismos. Implantar medidas efectivas para mejorar la seguridad del uso de los medicamentos. Ya les puse una tabla que viene a lo mejor más completa. Identifiquen qué medicamentos ustedes utilizan que son de alto riesgo y qué podemos hacer aparte de la doble verificación y las alertas, ¿no? Porque imagínense también, no hay que abusar, que tengamos ahí un arco iris de colores, pues ya al final a veces no le hacemos caso, ¿no? Pero sí hay algunas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en el hospital antes utilizábamos el mismo color para identificar las insulinas y los anticoagulantes. Y aparte los dos los guardábamos en el refrigerador. O sea, ahí había un riesgo. Identificábamos el medicamento de alto riesgo, pero no hacíamos una diferenciación entre uno y otro. ¿Qué hicimos? Pues guardarlo en una cajita diferente y ponerle un color diferente para distinguirlos. Y eso de los protocolos también sería bueno implantarlos. Ya es un poco más complicado, ¿no? Pero pues sí, hay que ver qué se puede hacer. Revisar proactivamente información sobre los errores que han ocurrido y tomar medidas para prevenirlos, controlar y evaluar el resultado de las medidas que se hagan, ¿no? Porque a lo mejor nosotros creemos que fue buena solución eso de cambiar los colores, pero a lo mejor no tiene significancia. Establecer mecanismos para difundir la información destinada a la prevención, que no nada más se quede en la dirección o en la supervisión. Hay que hacer mucha difusión, porque al final las que están en la sala son ustedes y no la supervisora, ¿no? La que está día a día ahí con el paciente son ustedes. Entramos a la parte de prevención. Esto es lo mismo que se hace en la industria, exactamente lo mismo, nada más que enfocado. Conocer, obviamente, el contexto de qué situaciones tenemos para cometer errores. A lo mejor todavía tenemos la prescripción tradicional, entonces hay que ver cómo podemos contextualizar, porque hay guías que se ven muy bonitas, pero son poco adaptables, ¿no? O necesitamos a lo mejor de muchos recursos y pues tampoco. Identificamos el riesgo, analizamos el riesgo, evaluamos el riesgo y tratamos el riesgo. Algunas recomendaciones generales son pues que la seguridad debe ser uno de los objetivos prioritarios, incluso a expensas de la eficiencia. Eso se escucha un poco difícil y más cuando estamos en hospitales públicos, ¿no? Porque siempre hay sobrecarga, siempre hay muchos pacientes, siempre hay poco personal. No esperar a que ocurran eventos adversos para revisar sistemáticamente la organización y los procedimientos de trabajo. Ya les puse el ejemplo de la isoapariencia. Entonces, si vemos que hay ahí un riesgo, si hay de que confundimos un medicamento con otro, pues lo notificamos para ver qué acciones podemos tomar. Educar al personal en prácticas de seguridad y formar equipos de trabajo. Disponer de programas abiertos y no punitivos. Y valorar positivamente la comunicación de errores, incentivando a los que colaboran y utilizando la información generada para realizar cambios constructivos. Y bueno, creo que es todo.